teléfonos de Correo y UCIL. Vamos a conversar como todos los miércoles con el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Muy buenos días. Chabel, buenos días. ¿Cómo está? Bueno, usted está a punto de viajar este fin de semana al plebiscito que se va a realizar en Colombia y ya un 62% de colombianos están a favor de este acuerdo de paz con las FARC. Sí, esa encuesta que ha salido ayer es una consecuencia de lo que hemos visto con la firma del acuerdo de paz definitivo el lunes 26. Entonces hay un sentimiento mayoritario en Colombia por aclimatar una consecuencia de paz permanente en el país, y esto es bueno, esto es saludable, frente a también a posiciones contrarias que han habido, encabezadas por el expresidente Álvaro Uribe. Pero lo importante, Antonio, Chabeli, es que ya el pueblo colombiano ahora se alista para confirmar a través de un proceso llamado plebiscito, que no es sino un mecanismo de consulta política promovida por el Ejecutivo, por el gobierno de Santos, para allanar legítimamente ya el proceso hacia adelante, que se incorpore políticamente en Colombia y que establezca las pautas para realmente un clima de paz para siempre, que es lo que se busca en Colombia. Ahora, llamó la atención la posición de Uribe, a propósito que usted lo menciona, en el sentido de que en uno de sus tweets él decía de que negociar o aceptar un acuerdo con la FARC era lo mismo que hacer, por ejemplo, con Perú, ¿no? De que Perú se ponga de acuerdo con los seguidores de Abimael Guzmán y firmen la paz. Eso lo dijo en un tweet claramente. ¿Hay diferencias? Pero las diferencias son tan enormes como ir de aquí a la luna o quizás el sol. Eso son diferencias de forma y de fondo sustantivas profundas, Antonio. Sendero Luminoso es un grupo terrorista. El Estado nunca negocia con un grupo terrorista. Sendero Luminoso, el caso de la FARC es diferente. Si bien es cierto que las FARC tuvieron actos que confirmaron su calidad de grupo terrorista en el camino, evidentemente desde que tuvieron el control de un territorio, de una porción del territorio colombiano, tuvieron un jefe conocido, establecieron las reglas con el gobierno para el proceso de negociación, donde el Estado se allana, baja y establece una pauta de conversación sustantiva, y tuvieron apoyo de un sector del pueblo. Evidentemente, entonces están en otra calidad, no en la calidad de los grupos terroristas. Asumen también los actos que hicieron, ¿no? Exactamente, así es, hay una responsabilidad, y lo acaba de decir el señor Timochenko cuando habló el lunes próximo pasado, donde hizo claramente una expresión de perdón al país por todo lo que había significado el flagelo durante la violencia estructural en el país. Sendero Luminoso, perdóname, Antonio, ¿qué cosa podría calificarlo de un grupo beligerante como estoy escuchando últimamente en Lima? A mi juicio, quienes están hablando en el Congreso y en otras partes, les falta primero lectura. Nadie puede hablar de guerrillas o de grupos beligerantes a un grupo terrorista. Hay que tener mucho cuidado con ello. Por eso es importante que haya un proceso de ilustración, de conocimiento en la currícula escolar, en los sílabos universitarios, para que los jóvenes de hoy establezcan diferencias. Sendero Luminoso nunca controló ninguna parte del territorio nacional. Nunca tuvieron un jefe conocido, sino hasta el día en que fue detenido Abimael Guzmán. De manera que es un grupo delincuencial, grupo terrorista, y así debe ser entendido. Que ahora las FARC podría tener una base en otro país, entre ellos Perú, ¿no? Sí, y eso sí es una llamada de alerta. El presidente Pedro Pablo Kuczynski lo ha dicho. Hay información de que podría haber algún remanente de las FARC, esos niveles de disidencia mínimos que existen, pero no por eso menos importantes en la zona de frontera, que es altamente sensible. En las negociaciones no hay absoluto en los resultados, en los pareceres. En el lado del Estado colombiano ya hemos visto que hay un nivel de oposición. En las FARC, aun cuando la 10ª conferencia guerrillera
ha dicho unánimemente sí a los acuerdos de paz, etcétera. Seguramente podrían haber grupúsculos, pero igual, nuestro trabajo de inteligencia en la zona de frontera no puede bajar la guardia. Esto es real, ya la FARC ha ingresado, está documentado a la zona de Loreto, sobre todo para negocios de narcotráfico. Ahora, obviamente este negocio ya acabó con el acuerdo de paz, o sea, el apoyo, el soporte militar hacia los narcotraficantes. Pero justamente este sector remanente que queda y que está cerca a nuestra frontera es el que operaba vinculado con el narcotráfico. Debería en todo caso cerrarse la frontera o ver la manera de controlarla, porque es una zona vasta y es bien difícil de ejercer control en el lugar. Sí, no creo que hay que llegar a un cierre de frontera, porque, digamos, un riesgo o una amenaza en términos de políticas de defensa, de acciones de defensa, en realidad no lo estamos viendo. Pero sí niveles de alerta, donde el trabajo de inteligencia, la zona de Putumayo es una zona altamente sensible, donde, como comprenderás, la principal frontera que tenemos con Colombia es el propio río Putumayo, o sea, es una frontera natural. Entonces, creo que ahí hay que ponerle atención, hay que recrear fronteras vivas, presencia del Estado en la zona de frontera, para justamente poder ventilar qué se tiene al otro lado y evitar esas filtraciones que pudieran verse por el lado de la subversión. Ahora, ¿hay impunidad luego de este acuerdo de paz, como dijo el señor Uribe, que por lo menos 15 líderes de la FARC no van a responder por los delitos cometidos? ¿O cómo hacer que eso lo entienda la población sensible que ha perdido un familiar? Qué bueno que lo digas, Antonio, porque ha sido parte del proceso negociador en Colombia y ha sido lo más difícil. Es decir, la impunidad no existe y no va a existir, porque si hubiera prosperado la ausencia de castigo, en realidad no se hubiera llegado a nada. Lo que se ha establecido son reglas para que aquellos que cometieron delitos tengan que enfrentar a la justicia, y por eso es que al haberse firmado el acuerdo de paz, lo que sigue inmediatamente es que empiezan a decir la verdad quienes hayan tenido alguna participación. Para ellos va a haber medidas restrictivas, y estas medidas de restricción en ningún caso es carcelería, pero podría haber de 5 a 8 años para aquellos que tardíamente lo digan, o hasta 20 años para aquellos que se opongan, de manera que eso está, digamos, en el plano protocolar del acuerdo. En el tema de los cabecillas, en el tema de los que hayan tenido responsabilidad mayúscula, evidentemente es parte de la negociación. Imagínate que como consecuencia del acuerdo Timochenko y todo el secretariado fuera a la cárcel, no se hubiera llegado a ningún acuerdo. Tenemos que ser sostenibles, racionales, y los niveles de tolerancia siempre deben estar presentes en las negociaciones. Listo, Miguel Ángel, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos.